Entonces, bueno, entonces, el objetivo de esta primera plática es dar una idea general sobre lo que son materiales compuestos, sus aplicaciones que existen en los mercados que son bastante amplios. Entonces, vamos a empezar con la primera diapositiva. A ver, esto, ¿la pueden mover, Perla? Bueno, básicamente, les comentaba aquí, vamos a hablar un poquito de lo que son los materiales compuestos, las ventajas, el desarrollo de los materiales compuestos. La siguiente, por favor. A ver. Y entonces, vamos a hablar, de hecho, un material compuesto, pues está definido algo así como un material formado por dos componentes muy diferentes entre sí, que pueden ser muy diferentes entre sí, y que se pueden identificar físicamente. Es decir, no existe una interacción muy intensa entre ellos y por lo general pues hay una gran cantidad de estos materiales compuestos. Uno de ellos, aparte de los materiales estos de fibra de vidrio con resinas poliéster o resinas epóxicas en los que uno puede ver la pieza, se identifica perfectamente aquí tengo una muestra, no sé si la alcanzan a ver, se alcanzan a distinguir perfectamente las fibras de lo que es la resina. Este, eh, Hay muchos otros ejemplos, por ejemplo, el concreto. El concreto es piedras o partículas, arenas, gravas, que están dentro de una matriz o aglomeradas por una pasta de cemento arena. Y obviamente pues también pueden ir lo que serían los materiales. A ver, la siguiente se puede pasar. Esta. Y en donde se pueden ver los materiales dentro del material compuesto. Entonces, en el caso de nosotros que nos interesa hablar de los materiales compuestos, sobre todo a base de resinas termofijas, ahorita vamos a hablar de lo que es una resina termofija. Lo que tenemos es la resina que es la matriz, o sea, la que va a envolver a, lo, tanto a fibras o también puede tener cargas, como es el caso de algunos otros materiales que se utilizan en este mercado, como son los llamados BMC o SMC, o inclusive puede ser nomás con puras cargas y resina, como son los vaciados que se utilizan para hacer piezas eh, de baño, o sea, ¿cómo se llama? Tablas o tableros o muebles de baño. La siguiente, por favor, sí, porque yo no los puedo controlar. Entonces, aquí, como pueden ver en la imagen anterior, teníamos partículas y tenemos carga. Y aquí hay una diferencia importante entre una partícula y una carga, en el hecho de que la carga lo que hace fundamentalmente es reducir el costo del material al participar con un gran volumen. Sin embargo, una carga o la mayoría de las cargas o la mayoría de las veces que se utilizan las cargas solamente funcionan para reducir costos, pero no para mejorar alguna propiedad. Existen algunos casos o la tendencia actual es que las cargas sean funcionales, es decir, que no solamente busquen reducir el costo del material, sino que también nos mejore alguna otra propiedad. Algunas de las cargas que quizá ustedes estén familiarizados con ella es, por ejemplo, el trióxido de aluminio o, o la lumina tridatada que le llamamos también, que se utiliza para mejorar la resistencia al fuego de los materiales compuestos. Sin embargo, en la mayor de las veces las cargas también, aunque pueden
propiedad, disminuyen otras propiedades que son muy importantes en los materiales compuestos, como es, por ejemplo, la resistencia a la flexión o la resistencia al impacto. Y aquí esa es una de las diferencias. La fibra mejora fundamentalmente las propiedades mecánicas de un material compuesto. Y las cargas lo que generalmente hacen es mejorar algunas otras propiedades que pueden ser de tipo físicas, pero las propiedades mecánicas no las mejoran, o inclusive la tendencia que tienen es a reducir esas propiedades mecánicas. Por eso es el gran peligro de cuando usamos cargas en materiales compuestos para reducir costos, es que en un momento dado nuestras propiedades mecánicas bajen tanto que el material ya no sea funcional. La siguiente, por favor. Y otra diferencia importante entre lo que sería la fibra y una partícula, si quieres poner la siguiente, a ver si, por favor, es que normalmente las dimensiones entre una fibra y una partícula son muy diferentes. En una partícula, una de las dimensiones es mucho mayor que las dimensiones, las otras dos dimensiones, es decir, si lo pueden ver en esta figura, en este caso la longitud es mucho mayor que el diámetro que ya se ha tomado en la dirección X o en la dirección Y, si lo vemos así. Normalmente en una fibra esta relación debe ser mayor a 10 y en el caso de una partícula o cuando consideramos que se trata de una partícula, estas relaciones son menores a 10. Esto tiene una gran importancia desde el punto de vista mecánico porque una fibra cuando es muy cortita, no sé si la siguiente diapositiva, por favor, la tenga. Cuando es muy cortita, en los extremos se generan esfuerzos de corte. Y ustedes se preguntarán por qué se generan esos esfuerzos cortantes. Si ustedes ven en la figura en la parte de arriba, tenemos la fibra y tenemos lo que sería la resina que está indicada con puntos, cuando todavía la resina está en estado líquido. Pero cuando está en estado sólido, la resina al pasar de sólido a líquido tiene una contracción. Esa contracción lo que hace es generar esfuerzos, sobre todo en los extremos de la fibra, como se puede ver en la imagen, en la parte de abajo de la imagen, en donde se nota, donde tiene las flechitas, donde cuando se hace se aplica un esfuerzo, estos esfuerzos van a incrementarse, sobre todo en los extremos de la fibra, y si estos extremos de la fibra están muy juntos, pues prácticamente va a haber una gran concentración de esfuerzos y ahí la fibra dejó de funcionar como refuerzo mecánico para convertirse meramente en una partícula. Por eso es muy importante que las fibras tengan una longitud mucho mayor que el diámetro o cualquiera de las otras dimensiones. Y este es el principio de los famosos nanocompuestos. La siguiente, por favor. Entonces, en el caso de las cargas, pues también es muy importante conocer, o por qué es importante el conocer qué tipo de cargas desde el punto de vista geométrico. Porque las cargas desde el punto de vista tanto geométrico como mecánico pueden tener efectos muy diferentes. Si vemos las cargas, si ustedes han tenido oportunidad de verlas físicamente, hay cargas que son pues bastante redonditas, o sea, parecen unas esferas. Sin embargo, hay otras cargas que son muy similares a una hojuela, o sea, que tienen y tienen propiedades muy diferentes, se utilizan cosas muy diferentes, o cargas que pueden tener estructuras muy irregulares parecidas a un cubo, a un bloque o inclusive una fibra. Una carga, por ejemplo, una esfera, la, la ventaja que tendría sobre cualquier tipo de tipos de cargas o de diferentes formas geométricas es que la esfera tiene la menor área por unidad de volumen.
Es decir, si pensáramos entre un cubo y una esfera, que ambas tengan el mismo volumen y fueran del mismo material, tendrían la misma masa. Pero al ver, tuviéramos puras esferitas, lo que tendríamos sería un área mucho menor que la de la esfera. ¿Y esto qué implicación tiene? ¿Qué implicaciones tiene? Esa sería una pregunta. ¿Cuál sería la implicación? ¿Qué ventaja tendría que tuviera más área o menos área por unidad de volumen? Quizá los que estén un poquito más en contacto, por ejemplo, con la elaboración de materiales compuestos a base de resinas y puras cargas, que por ejemplo es hacer fibra, ¿cómo se llama? Superficie sólida o mármol sintético. Lo que podemos ver es que mientras más área tengan, pues requerimos más resina para recubrirlas. Y esto implicaría que gastaríamos más resina si tuviéramos partículas en forma de cubos que en forma de esferas. Y por lo tanto, nuestro costo de nuestra materia, de nuestro material, sería más caro, teniendo, aunque tuviéramos el mismo porcentaje en peso, tanto en esferas como en cubos, nos saldría más caro tener el producto, nos saldría más caro tener el material reforzado con cargas tipo de cubo que con esferas, debido a que usamos más resina. La siguiente, por favor. Si hay alguna pregunta, en cualquier momento lo pueden hacer con toda confianza, por favor. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipos de cargas tenemos? Pues hay una gran cantidad de cargas en este mundo, pero en términos generales podemos clasificarlas en tres grupos que serían inorgánicas, cargas orgánicas y cargas sintéticas. Las inorgánicas son las más tradicionales, las que se conocen desde hace muchos años, como el carbonato de calcio, el sulfato de calcio, el talco, la mica. La mica, por cierto, pues es una carga que tiene una estructura laminar y por lo tanto la mica se utiliza más para aplicaciones en donde se busca tener eh, textura, o sea, se busca tener textura y mayor reflejancia de la luz. En el caso de las cargas orgánicas, que en principio podrían ser las cargas del futuro. ¿Por qué? Porque son cargas que se pueden renovar, son renovables. El problema que tenemos en particular con las resinas poliéster es que absorben mucha resina y el absorber mucha resina pues eso pues las deja de ser atractivas desde el punto de vista económico en el caso de muchas aplicaciones. Y lo más novedoso son las famosas cargas sintéticas, como las esferas de vidrio, que tienen densidades sumamente bajas, del orden desde de 0.3 hasta 0.6, 0.7 gramos por centímetro cúbico, igual que otras esferas cerámicas que quizá ustedes conocen, la gente de Poliforma las utiliza, las vende, que son las microesferas base alumino silicato, las estas que le llaman Total Round, Total Round. Esas esferas también tienen densidades del orden de 0.25. ¿Y qué ventajas pueden tener? Bueno, pues estas esferas se pueden utilizar, por ejemplo, para hacer superficies sólidas o mármol sintético y nos reduce el consumo de resina sustancialmente sin afectar las propiedades mecánicas y con esto tendríamos productos de mayor rentabilidad. Existen esferas termoplásticas y otros tipos de esferas como son las fenólicas. Si hay alguna pregunta, por favor, la siguiente. Entonces, regresando un poquito a lo que es los materiales compuestos, la definición que podríamos tener es que al menos está formado por dos componentes diferentes entre sí, las propiedades de ellos son muy diferentes y es un material que es heterogéneo. Heterogéneo significa que se puede distinguir las fases.
Entonces es un material bastante complejo, o sea, se ven las fases, se ve la fase de la resina, se ve la fase de la fibra, inclusive en este caso se ve la fase, por ejemplo, de un refuerzo adicional que es un core. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y ejemplos de estos pues, hay desde épocas muy antiguas, por ejemplo, los ladrillos de adobe son una de ellas, en donde se mezcla el lodo con la paja es el refuerzo y el lodo funciona como la matriz. Otro que inclusive estará en los documentos se les hizo llegar, está por ejemplo los famosos arcos que usaban hace muchos años, en los que el arco se le impregnaba de una resina y le daba una alta resistencia mecánica y son muy similares a los arcos actuales de fibra de carbono, ¿no? Muy parecidos en cuanto a propiedades. La siguiente, por favor. Bueno, pues este del adobe, que son de los que se usaban hace muchos años, en las épocas, en diferentes regiones del mundo y diferentes civilizaciones. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, aquí hay otros ejemplos más modernos de los materiales compuestos, ya los habíamos mencionado. Están, por ejemplo, los cerámicos. El bloque que ven ahí es un bloque de concreto, que es la matriz es cemento agua. Y este cemento agua eh, eh, tiene embebida lo que son todas las partículas de arena o de grava. Y en el otro lado, pues tenemos una llanta en la que la matriz, la matriz es el hule y los refuerzos son fibras de termoplásticos y fibras sintéticas. Entonces, o sea, los materiales compuestos se utilizan en muchos lados porque y cada uno de los componentes tiene una función en particular que ayuda a que el material resultante tenga propiedades especiales y únicas muy diferentes a la de los materiales que lo forman. La siguiente, por favor. Los campos en los que se aplican estos materiales compuestos son muy amplios. La siguiente. En la aeronáutica pues, existen pues, toda la parte de la cuestión de aviones, si ven los radares, muchos de las ropas que usan los astronautas son materiales compuestos. La siguiente, por favor. Obviamente estos están quizás más, más relacionados con, o la conocen más, toda la industria del transporte, eh, pues la mayor parte de los tractos, la mayor parte de los autobuses, muchas piezas de los automóviles ya se hacen en materiales compuestos. La idea de esto es reducir sobre todo el peso de los transportes y tener una mayor resistencia a la intemperie. La siguiente. Si ven, pues aquí tenemos otro automóvil. Pues la ventaja que se tiene es que estos materiales compuestos, en particular las fibras resinas, nos permiten tener una gran libertad de diseño. La siguiente, e integración de partes. Por ejemplo, en el caso de los materiales que se utilizan en la industria del transporte en autos, la ventaja que se tiene es que se reduce mucho el ruido del automóvil, pues son menos ruidosos que los metales y son sumamente competitivos desde el punto de vista de producción hasta 350,000 unidades. Arriba de eso pues, ya es más productivo o sale más rentable el de metal. El que sigue. Una ventaja que tienen los materiales compuestos y que se están utilizando mucho en la industria del transporte es su alta resistencia al impacto. El acero presenta una 8 veces de menor resistencia al impacto que los materiales de fibra de vidrio, que es Glass Reinforced Plastics, o que el SMC tiene una menor resistencia, por eso ha sido desplazado muchas de las
defensas de los autos que eran antes metálicas se han desplazado por este tipo de materiales. La siguiente. Pues ahí tenemos algunas fotografías de automóviles, de partes de los automóviles, eh, y tanto automóviles deportivos, Golf, la siguiente. También en la industria de la construcción se utiliza mucho de estos materiales compuestos. Eh, si lo pueden ver, las láminas transparentes son láminas a base de fibra de vidrio en resina poliéster. El contenido de fibra de vidrio es muy pequeño, un 8%, pero eso le permite tener una gran eh, transparencia y permitir el paso de la luz. En la fotografía del medio pues, se utilizan, las paredes son materiales compuestos que son concretos poliméricos. En la imagen de la columna es un concreto también polimérico. Y en la parte inferior, pues lo que hay un programa en Estados Unidos en el que se sustituyen los puentes actuales por puentes a partir de materiales compuestos que en principio salen un 30% más caros, pero tienen la característica de que el tiempo de vida, o sea, el tiempo de vida o el de vida de estos puentes de materiales compuestos es de 21 años, mientras que el de los materiales tradicionales, el tiempo de vida estimado en Estados Unidos de muchos de estos puentes es de solo 7 años. Por lo tanto, aunque salga 30% más caro, se ahorra uno, por lo menos se ahorra uno 14 años de puente, ¿no? Gracias. La siguiente. Bueno, hay muchas otras aplicaciones actuales en puentes, utilizando sobre todo la fibra de carbono, porque la característica de la fibra de carbono es que tiene una alta resistencia mecánica a la tensión, o sea, tienen módulos, tienen propiedades mecánicas superiores a las del acero. Claro, es más caro, pero, pero tiene la ventaja de ser más ligero, pesa 1.8 gramos por centímetro cúbico, mientras que el acero anda alrededor de 7.8, o sea, estamos hablando de 4 veces más ligero. Y esto pues, tiene ventajas, pero obviamente también hay desventajas. La fibra de carbono se puede quemar, el acero tiene esa resistencia, pero ha habido soluciones a estos problemas. La que sigue, por favor. No sé, me pasa. Bueno, aquí hay otras aplicaciones, por ejemplo, todos los puentes. Esta aplicación del balconcito que tenemos en la parte inferior del lado izquierdo, es muy interesante porque es un material compuesto que utiliza este, materiales también ligeros en su interior, como son este Coremat que tengo aquí en mano, y permite obtener estructuras sumamente ligeras con una gran capacidad uh, de carga. En este caso, aguanta más o menos algo así como 500 kilogramos por metro cuadrado y todo el mueble no pesa más de 500 kilos. Entonces es un material sumamente interesante. En el lado este, derecho, en la parte inferior, tenemos otros materiales que son los famosos materiales construidos. ¿Sí? Si Otros pudieran materiales silenciar, por favor, construidos. sus micrófonos para que no se escuche eso, se los agradecería. Tenemos los materiales que se llaman los pultruidos, que son materiales que sustituyen muchas de las estructuras de acero, no todas, pero sí una buena parte de estructuras de acero, y tienen muchas aplicaciones, sobre todo en lugares de alta salinidad, porque pues, presentan muy buena resistencia química en general. La siguiente.
Bueno, pues aquí tenemos las aplicaciones que hablábamos de los mármoles sintéticos, que son resinas con cargas sintéticas. La siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las aplicaciones de concreto polimérico, que es básicamente es una mezcla de resinas, fibras y cargas, y que tiene muy buena resistencia comparado contra el concreto Portland en general en cuanto a resistencia mecánica, resistencia al rayado, no absorben agua prácticamente, tiene una alta resistencia química, resistencia a la radiación ultravioleta y otras propiedades que lo hacen muy interesante. La siguiente. Aquí, bueno, en esta gráfica, en esta tabla se pueden ver las propiedades entre un concreto de Portland y un concreto polimérico. Si vemos en cuanto a pesos específicos, pues podemos generar concretos poliméricos de bajo peso utilizando sobre todo estas microesferas de vidrio que les comentaba y tener resistencias mecánicas, o sea, el concreto más de polimérico de menor resistencia es del orden de 500 kilogramos, mientras que un concreto normal que pues, se utiliza para la construcción de casas, edificios, anda entre los 250 y 300 kilogramos, o sea, mecánicamente es superior. Tiene obviamente propiedades mecánicas a la tensión mucho mayores que las del concreto. Los módulos elásticos serán similares, pero las resistencias al corte sí son superiores. Esto le permitiría utilizarse perfectamente en muros con funciones de carga. Y una de las características más interesantes es su resistencia al proceso de congelamiento-descongelamiento. En el caso de los concretos normales, no sé si ustedes hayan pasado por los postes estos blancos de concreto y si ponen la mano, les queda la mano de color, les queda el polvito, ¿no? Blanca les queda. ¿Por qué? Porque el concreto se empieza a fracturar por los efectos térmicos y la prueba que se reporta aquí es que después de 750 ciclos de enfriar, enfriar y calentar, la pérdida de concreto es del 25% en peso, mientras que en los concretos poliméricos después de 1600 ciclos, la pérdida es prácticamente nula. La siguiente, por favor. Otras aplicaciones que se utilizan mucho o que son, por ejemplo, las famosas hélices eólicas, básicamente a base de resinas vinilester por su alta resistencia a la fatiga. Y en el otro caso, por ejemplo, todo lo que es postes para transmisión de energía eléctrica que se están haciendo en muchos países, aquí en México apenas se inicia. Estos postes se pueden hacer tanto por procesos de filament winding como por procesos de pultrusión con, con muy bajo peso y altas propiedades mecánicas. La siguiente. Otras aplicaciones, por ejemplo, de los materiales pultruidos que hablábamos, son todas estas rejillas, que las características interesantes es que empiezan a desplazar a todas las rejillas metálicas porque tienen mayor resistencia química, muy buena resistencia a la intemperie y quizá una de las ventajas que tenga en muchos países es que uh, todos los materiales compuestos han sustituido a los metales porque las tapas metálicas y todo lo de metales generalmente en muchos países se lo roban. Entonces la ventaja que tendrían además es que pues no tienen un mercado secundario, un mercado negro, ¿no? De estos materiales. La siguiente. Obviamente en el mercado de la electrónica, las aplicaciones de los plásticos es impresionante, o sea, hay muchísimas aplicaciones. La siguiente, este, en el mercado marino, pues quizás es uno de los que se ha desarrollado más. En Estados Unidos, encontrarse una lancha de madera, pues es ya sacarse la lotería. ¿Por qué? Pues por las ventajas que presentan, resistencia, son muy ligeros, tienen una alta resistencia a las condiciones ambientales, no absorben agua. Eh, bueno, son uno de los mercados más amplios
que existe también, sobre todo en las costas en Estados Unidos. La siguiente. Bueno, aquí hay varios ejemplos o varias fotografías de aplicaciones marinas, inclusive hasta submarinos. Este, en la industria, bueno, los equipos los electrodomésticos, pues también muchos de ellos ya están hechos con materiales compuestos, sobre todo materiales de BMC, se utiliza mucho y la siguiente también. Bueno, en el campo de la corrosión, ahí sí son los materiales ideales, o sea, en todo lo que se trate de manejar productos que son altamente corrosivos. Los materiales compuestos son, yo diría, casi los número uno. El otro que les compite mucho para la resistencia a la corrosión sería nomás el acero inoxidable, pero el acero inoxidable es sumamente caro. Estos son mucho más económicos, por lo cual yo creo que este es uno de los campos que hay que tratar de explotar con estos materiales compuestos. La siguiente. Bueno, también tienen muchas aplicaciones en el campo deportivo y también como artículos médicos han entrado compitiendo fuertemente. Ustedes han visto, pues, actualmente hay muchas bicicletas ya de famosas fibras de carbono, raquetas en fibra de carbono que tienen la capacidad de no pesar, de absorber los esfuerzos, o sea, tienen muchas ventajas. Gracias. La siguiente. Ahí tenemos las bicicletas, tenemos aquí unas prótesis de fibra de carbono y en el otro lado hay un tambor para un, para una cama, ¿no? O sea que también tiene la capacidad de sustituir a lo que son los tambores de metálicos. La siguiente. Bueno, obviamente pues hay N otras aplicaciones en la cuestión de anuncios, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que es publicidad también se utiliza mucho. La que sigue, por favor. Bueno, aquí hay otras aplicaciones, hay un colector solar en fibra de vidrio y obviamente, bueno, las famosas para hélices eólicas para la generación de energía a partir del viento, ¿no? La siguiente. Entonces, aquí está un resumen muy rápido de pues, todas las aplicaciones, de todos los mercados. Prácticamente en todos los mercados se pueden utilizar estos materiales de fibra de vidrio o de otro tipo de refuerzos como fibra de carbono o aramida, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí lo interesante es que el consumo que existe, la siguiente, por favor, la siguiente, el consumo que existe a nivel mundial, no, la anterior, por favor, la anterior, esa, okay. Bueno, en esta que ahí está, el consumo de materiales compuestos a nivel mundial prácticamente se divide en tres grandes regiones. Una que es Norteamérica, la otra que es Asia y la otra que es Europa. Nosotros no estamos en el grupo de Norteamérica. En Norteamérica solamente aparecen Canadá y Estados Unidos. Si lo ven, en esas tres regiones se concentra prácticamente el consumo, la producción de casi el 90% de los materiales compuestos. Nosotros estamos dentro del grupo que dice otros. Ahí en ese grupo de los otros estamos. El que dice Sudamérica, el que mayor participación tiene es Brasil. Entonces nosotros, pues sí, la verdad es que la utilización de materiales compuestos que tenemos en México es sumamente pequeña. Pero, por un lado, dice, pues es pequeña, pero pues también lo que nos dice es que es un nicho de mercado
sumamente importante, o sea, que es un nicho de mercado que podemos aprovechar, que no se ha utilizado. Entonces tenemos, yo creo que mucho espacio para poder trabajar los materiales compuestos en los diferentes mercados que hemos mencionado. En la siguiente gráfica se muestra la distribución de los mercados. Eh, Esta fue del año 2002, la siguiente es la del 2004, son muy similares. Y en lo que quiero nomás mostrar que realmente, o sea, el transporte es uno de los mercados que utiliza, digamos, más estos materiales compuestos. Un 20% se va a la industria de la construcción. Si lo vemos aquí en México, pues esto es a nivel mundial. A nivel nacional, pues no creo que el 20% de los materiales compuestos esté en la construcción. En la corrosión hay un 12%, en la marina hay un 10%, y en la aviación, si lo vemos, es el 1%, pero la aviación es uno de los mercados de mayor valor agregado. Ahí los materiales compuestos tienen un costo muy elevado, obviamente por muchas razones, ¿no? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver más adelante. La siguiente. Bueno, esta es una gráfica en donde mostramos dentro de los materiales compuestos, se puede decir que hay tres grupos grandes, que serían los materiales compuestos básicos o generales, los avanzados que ya utilizan otro tipo de fibra diferente a la de vidrio, que es como carbono o aramida, y la última, que son los muy especiales, que utilizan sobre todo resinas muy específicas de una alta resistencia mecánica, o sea, sobre todo una alta resistencia térmica, eh, que ya son aplicaciones muy particulares, pues, sobre todo en la industria aeronáutica. La siguiente. Lo interesante es que el crecimiento de los materiales compuestos, no tenemos datos aquí en México, pero a nivel mundial y a nivel Estados Unidos, pues ese crecimiento se ha dado de manera consistente y sigue creciendo, ¿no? Entonces, es un mercado que está en desarrollo completamente. La siguiente. Bueno, estos son algunos datos de hace muchos años, no hay datos más recientes, esperemos que a ver si ya los... La siguiente, por favor. De los consumos en México, los consumos en México tenemos consumos sumamente pequeños. Si vemos, por ejemplo, los materiales, cómo se distribuyen, los materiales termofijos representan un 16%, que son los materiales que los que nos vamos a concentrar del, del consumo, de la producción que existe en México. Realmente esto es un volumen bastante pequeño, ¿no? La siguiente. Y de ese volumen de los consumos de los termofijos, pues ahí lo que tenemos, las resinas poliéster son quizás las que más se utilizan, representan casi la mitad de todo ese consumo. La siguiente. Bueno, y aquí en México podemos ver cuál es el consumo de materiales poliméricos. Si vemos, los que más se consumen son los llamados commodities, que están el polietileno, el polipropileno, el ABS, bueno, un poquito el poliestireno, el PVC, que son los de mayor consumo. Los termofijos se vendrían en un segundo lugar. Plásticos de ingeniería ya son mucho menor consumo, y otros materiales. Entonces, los termofijos pues, todavía tienen, yo creo que tienen un mercado mucho más amplio. Lo que hace falta es desarrollar precisamente nuevas aplicaciones, a lo mejor no desarrollar, sino adecuar muchas aplicaciones que hay a nivel mundial, adecuarlas aquí en México. La siguiente. Bien, y aquí está por valores. Si ven el costo, aunque los commodities este, los commodities tienen un mayor volumen, el costo es, o sea, el precio es mucho menor. Normalmente un termofijo cuesta el doble de un termoplástico, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, ok. Entonces,
De hecho, pues, actualmente pues ya estamos en todo lo que es la industria, la que sigue, por favor. Estamos ya en un proceso de desarrollo de pues, la industria tanto de los termofijos como de los termoplásticos. Y estos materiales se utilizan, están teniendo mucho éxito porque tienen, en realidad, presentan muchas, muchas ventajas, ¿no? Una de ellas es que su peso específico o su densidad es muy pequeño, o sea, tienen densidades que van entre 1,8 y 2,2, o sea, es muy pequeñito, que representa un ahorro, por ejemplo, en 30% con respecto a muchos cerámicos. Y en cuanto a los aceros o los metales en general, puede representar entre un 40 hasta un 50% en reducción de peso. La siguiente. Bueno, aquí se pueden ver los diferentes pesos específicos de tanto de lo que serían los compósites, los cerámicos y los metales. Lo podemos ver, los compósites tienen bajo peso, es una gran ventaja. Sobre todo esto se refleja, la siguiente, en, en cuando se utiliza en, en el transporte, el bajar un kilo de peso en un automóvil nos reduce nuestros costos de operación en $5. En el caso de un autobús, bajándole un kilo a un autobús, los costos de operación del autobús, es decir, consumos de gasolina, llantas, etcétera, se reducen en $20. Y en un avión, aquí es lo más interesante, por eso la industria aeronáutica, los materiales compuestos tienen un alto valor agregado. Por cada dólar, digo, por cada kilo que podemos bajarle de peso a la estructura en un avión, se ahorran alrededor de $750. O sea que es un buen ahorro, ¿no? La siguiente. La otra, la siguiente, la otra razón de empleo es que estos materiales pues tienen bastante buena resistencia, o sea, tienen muy buena resistencia mecánica, muy buena estabilidad dimensional, y entonces esto nos permite utilizarlos mucho ya también en la industria de la construcción, con ventajas adicionales como es tener una mayor resistencia, la que sigue, por favor, una mayor resistencia a la intemperie. Aquí se ve, bueno, aquí lo que podemos ver es, eh, tienen una alta estabilidad dimensional y tienen una alta resistencia sobre todo al medio ambiente, en especial a los medios salinos, ¿no? Lo cual pues, es una ventaja sobre los materiales o los aceros o los fierros, ¿no? La que sigue. Estas gráficas son muy interesantes porque nos permiten comparar el por qué desde el punto de vista mecánico son bastante competitivos los materiales compuestos. Aquí lo que estamos mostrando son los datos de cómo cambia la resistencia a la tensión, es decir, o sea, si yo jalara este material hasta romperlo, yo estaría midiendo la resistencia a la tensión. Esta resistencia a la tensión, en el caso del concreto, pues es sumamente baja. En el aluminio y el acero, por ejemplo, hablamos del orden de 1000 megapascales, o sea, en la madera pues es mucho más pequeña que un acero. Y los plásticos, en los que están los termofijos y los termoplásticos, pues sus resistencias a la tensión son sumamente bajas, ¿no? O sea, del orden de 200, pues, realmente similares a las de la madera. Sin embargo, cuando esos termoplásticos o esos termofijos se combinan con fibras, ya sea de vidrio o de carbono o aramidas o cualquier otro tipo de fibras, sus propiedades mecánicas pueden subir o ser superiores a las del acero, que es el caso cuando hacemos, por ejemplo, resinas epóxicas con fibra de carbono, tenemos propiedades mecánicas muy arriba de las del acero. Otra propiedad importante, la siguiente, por favor, otra propiedad importante que se evalúa en los materiales es el módulo elástico. O sea, el módulo elástico
es es el valor que me indica qué tan fácil o qué tan difícil es deformar un material. Es decir, si esta muestra la quiero jalar, pues qué tan fácil va a ser que se deforme 1 milímetro, pues va a depender del módulo elástico. Mientras mayor sea el módulo elástico, mayor es la dificultad para deformarlo, es decir, mayor estabilidad mecánica tiene el material. Y de hecho, pues, el acero es el material considerado estructural, ¿no? Y si ven, el módulo elástico generalmente el del acero es como que el de referencia a nivel mundial, que es del orden de 200 gigapascales. Y si comparamos el módulo elástico de los plásticos, un plástico pues, se puede deformar relativamente fácil, o sea, es mucho más sencillo de deformar. Tienen módulos elásticos sumamente pequeños, estamos hablando de 10 veces quizá, del orden de 10 veces menores que la del acero. Sin embargo, cuando lo combinamos con fibras, metemos fibras de refuerzo, los módulos elásticos superan, en el caso, por ejemplo, de materiales con fibra de carbono y resinas epóxicas, superan a los módulos elásticos de los aceros. Entonces ahí también se puede ver que los materiales compuestos tienen una alta resistencia mecánica o pueden alcanzar resistencias mecánicas superiores a los del acero. La siguiente. Y obviamente con las ventajas que ya hemos hablado anteriores de tener una, una menor densidad, como lo podemos ver aquí en esta gráfica, en esta tabla. El acero tiene densidades del orden de 7 y mientras que las fibras que vemos acá abajo compuestos de fibra corta, que serían resinas epóxicas, estamos hablando de 1.92 cuando máximo, y entonces pues, tenemos esas grandes ventajas. La siguiente, por favor. Bueno, en la construcción, pues obviamente el uso de las fibras de polipropileno o fibras de vidrio mejora la resistencia mecánica y podemos reducir pesos y costos de muchas aplicaciones. La siguiente. Ok, la siguiente, por favor. En la siguiente, una de las ventajas que tenemos es, la siguiente, por favor, es la alta resistencia química que presentan en general todos estos materiales compuestos. Y entonces podemos tener muchas aplicaciones, o sea, tenemos N aplicaciones, sobre todo, por ejemplo, en la cuestión de transporte de líquidos corrosivos o en almacenaje, o inclusive simple y sencillamente en, en la exposición al medio ambiente, ¿no? La que sigue. La que sigue, por favor. Esta es una, o sea, como les comentaba, tenemos una alta resistencia a la intemperie, también resistencia a los rayos ultravioletas. Entonces, podemos utilizarlo en aplicaciones en exteriores. La que sigue, por favor. De hecho, no sé, bueno, por ejemplo, hay aplicaciones, hay tinacos, por ejemplo, que se hicieron en fibra de vidrio hace más de 50 años, eh, y que en la actualidad siguen funcionando, o sea que tienen una alta resistencia a la intemperie. Aquí, por ejemplo, en estas fotografías, bueno, la fotografía superior del lado izquierdo es un tanque de almacenamiento. La inferior, que se ven esas torres de color verde, esas torres son torres hechas en resinas vinilester con fibra de vidrio de alta resistencia para la fabricación de ácido sulfúrico. Entonces es una aplicación especial. Los tanques que están acá arriba, los tanques arriba del lado derecho, son tanques especiales que se han hecho en resinas poliéster y fibras de vidrio para guardar todos los materiales que llamamos cretif. No sé si estén familiarizados ustedes con lo que es la palabra cretif, que son todos los materiales que cuando se desechan pueden ser combustibles, reactivos,
explosivos, tóxicos, eh, flamables y finalmente biológicos. Y entonces son muchos de esos materiales que pues obviamente no se pueden tirar directamente en un depósito de basura o pueden ir al río o a los mares, porque son altamente contaminantes y entonces como no se sabe o no se tienen muchas soluciones en Estados Unidos han hecho, ahora sí llamemos basureros para estos materiales en los que se depositan los famosos creative. ¿Por qué? Porque los materiales compuestos tienen una alta resistencia química e impiden que los materiales creative se segreguen o pasen o se vayan al medio ambiente. Obviamente también las otras aplicaciones es en tuberías. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, pues está la alta resistencia a la intemperie, o sea, como pueden ver, pues en las ciudades en las que vivimos el ataque químico es terrible, tanto por las lluvias famosas ácidas, todos los humos que se generan, tanto pues, de la combustión de los autos, de las fábricas, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Obviamente, bueno, les comentaba que tienen una alta resistencia al medio ambiente. Una de las propiedades que habíamos mencionado es que tenían una alta resistencia al congelamiento y al descongelamiento. Y aquí podemos ver pues, que pueden aplicarse en climas muy cálidos como en climas muy fríos, ¿no? La siguiente, por favor. Ya la famosa resistencia al choque térmico que habíamos hablado. La siguiente, bueno, esta es de la construcción, que habíamos hablado de la resistencia al choque térmico o alta resistencia. La siguiente. Y otra de las características interesantes de estos materiales compuestos es, la siguiente, por favor, es que podemos fabricarlos, o sea, se pueden elaborar a partir de métodos muy elementales, muy sencillos, muy artesanales, como es tener un moldecito muy sencillo y tener nuestra resina, nuestra fibra, una brochita y con eso podemos hacer una pieza de una manera muy rápida y muy fácilmente, hasta tener procesos ya más sofisticados, más automatizados, como es el caso de la termocompresión, en el cual bueno, se utilizan ya materiales especiales y en procesos sumamente controlados generan piezas de alta calidad y a velocidades muy altas. Es decir, por ejemplo, la fabricación de un cofre de un auto por el proceso de termocompresión, en 60 segundos uno está obteniendo la pieza, ¿no? O sea, en 60 segundos estamos haciendo una pieza de un auto, mientras que en un proceso de moldeo manual, como vemos en el otro extremo, una pieza, si quisiéramos hacer un cofre haciéndolo por moldeo manual, pues por lo menos nos llevaríamos unas 2 horas, ¿no? Y en este caso, pues, 60 segundos sería más que suficiente. Obviamente las inversiones son muy diferentes, la productividad es diferente. La siguiente. Entonces, otra de las ventajas que se tiene es que, pues, con estos materiales compuestos podemos tener la versatilidad de generar formas o geometrías muy particulares o muy especiales e inclusive integrar partes. Esto de integración de partes es un asunto sumamente importante en la industria, sobre todo en la industria automotriz. Hay muchos ejemplos en donde cuando se hace una pieza, por ejemplo, recuerdo ahorita eh, la parte de una camioneta en donde va el tanque de gas, etcétera, también requería de ponerle una serie de piezas, 40 piezas diferentes que llevaba ángulos, etcétera, y mediante el proceso de termocompresión
todos los accesorios se pueden integrar y en un solo golpe se saca la pieza. Entonces, hablamos que en un minuto estamos sacando una pieza completa y ya no hay actividades secundarias por realizar y eso es un ahorro impresionante, ¿no? La siguiente. Pues aquí está el ejemplo esta es la que les comentaba, que recordaba, en donde es una pieza que tenía, si ven, N cantidades la hacían en metal y tenía N partes diferentes que se tenían que atornillar, soldar, bueno, y esta en materiales compuestos usando SMC se hizo y en un ratito, en menos de un minuto, la pieza está lista. O sea, se ahorra uno muchas operaciones secundarias. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está ya la pieza terminada ya en SMC. La que sigue. Y entonces, bueno, pues aquí, pues dependiendo del tipo de proceso que se utilice, pues también podemos tener realmente muy baja inversión, o sea, se pueden empezar proyectos o procesos con muy baja inversión y conforme va creciendo, pues, se puede ir incrementando obviamente la inversión y obviamente incrementando la productividad. Entonces, las razones totales, las razones de la siguiente diapositiva, si no mal recuerdo, este, viene un resumen de las características por las cuales se utilizan los materiales compuestos, ¿no? O sea, bajo peso, muy buena estabilidad mecánica o resistencia mecánica, alta resistencia química, muy buena resistencia a la intemperie, facilidad de procesamiento, resistencia térmica y sobre todo buena integración de partes, que es lo que son los factores y bueno, y obviamente pues también podríamos decir que en un momento dado también tiene un bajo costo, ¿no? Comparado con muchas industrias es de bajo costo. La siguiente. Así. Eh, aquí, este es un punto sumamente importante y creo que es un punto en el que hay que hacer conciencia tanto a los usuarios como a los fabricantes y bueno, a toda la gente que está involucrada en estos procesos. eh, y entender el por qué en muchos otros países el uso de estos materiales compuestos ha tenido tanto éxito. Aquí en México, si ustedes pudieran recordar algo, antes decíamos, nos encontramos con una pieza de plástico y pues resultaba que no nos funcionaba y decíamos, es que es de plástico y no funciona. Sin embargo, en la actualidad, vean los autos que tenemos y hay una cantidad de plástico impresionante dentro de los interiores, tanto en la parte donde eh, va la gente como en la parte donde están el motor y en otras partes las loderas, por ejemplo, de los autos, han tenido mucho éxito. ¿Y esto por qué? Bueno, porque se han establecido precisamente normas para su aplicación y producción, que es uno de los parámetros que es sumamente importante aquí en México la siguiente, que tenemos que aplicar y tener una concientización, es decir, hay que cumplir una serie de normas y utilizar pues muchas herramientas como es la OSHA, la FDA, las normas ACTM, las UL, que, que nos permitan es decir, garantizar que las piezas que vamos a hacer están hechas con el mejor material, con la mejor resina, con la mejor fibra, con el mejor proceso y eso va a garantizar tener piezas de alta calidad que cumplan con los requisitos o los requerimientos de los clientes. Por eso es sumamente importante que todos nuestros productos tengamos una caracterización, tengamos un conocimiento profundo de sus propiedades mecánicas, propiedades de intemperie, propiedades de resistencia química, o sea,
tener un número, ¿no? No nomás decir que son muy buenos, sino decir qué tan buenos son, ¿no? La siguiente. Sí. Bueno, vamos a entrar ahorita en en la última parte, que sería que vamos a hablar un poquito de los materiales compuestos. Y por ahí, la idea era que si tuvieran algunas preguntas antes de continuar con esta parte, o si no, por ahí había un cuestionario, este, que hay una serie de preguntas iniciales. Yo no lo tengo aquí a la mano. No sé si tengan algunas preguntas. El cuestionario está Sí, aquí en esta misma presentación o en el PDF se refiere, Amando. sí, la que está en el PDF. Ok, perfecto, ahí lo pongo. De hecho, aprovechando este break o descanso, a todos les compartí ahí la carpeta del Dropbox. No sé si les llegaron, si alguno no lo tienen o alguno no le llegó, si me lo hacen saber, por favor. Ahí vamos a estar grabando todas las sesiones y en la parte de la carpeta de videos vamos a poner ahí las sesiones grabadas. También ahí en presentaciones está esta presentación que está el doctor Amando utilizando y donde dice el libro CT, vamos a estar poniendo ahí los capítulos del libro que el que se utiliza para lo que es la certificación técnica. Ahí le pongo la presentación. No sé si están viendo el PDF ahí, Amando. Mm, no, a ver, no, yo no lo veo ahorita. No ve el PDF, entonces déjeme, le comparto el PDF, porque tengo que ponerle aquí que comparta el PDF, permítame. ¿Ahí lo ve? A ver, déjeme ver. Ah, sí, aquí ya veo el PDF, sí. Sí, Bueno, este es el perfecto. de... Ah, bueno, pero este es el de la... Ah, pero no es este. ¿Cuál es el que me decía entonces? Pues sí, debe ser este, pero debe estar más arriba. Sí, de estar más arriba. Lo que pasa es que como que está un poquito lento, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Aquí está. Ujú, Sí, es más arriba todavía. Sí, más de arriba. hecho, aquí son como las diapositivas que se estaban presentando. Está más arriba. ¿Usted me dice dónde? ¿En Más cuál sección? ¿dónde dice módulo de estudio? Ahí, sí. Ahí pasó, Abajo, por ahí, entonces. un Ahí poquito abajo, está. sí. Aquí está. Es este, Ujú. pero no se alcanza. Yo no alcanzo a leer. Igual si quiere, bueno, la primera pregunta dice, ¿qué porcentaje de materiales compuestos utiliza fibra de vidrio y poliéster o Sí, resina fibra de vidrio y de... resina poliéster o resina. Sí, Ajá. ah, aquí lo que les recomendaría sería, tienen ahí el documento a la mano. Esta es una pregunta muy específica del documento, en donde habla de pues, qué porcentajes de los materiales de fibra de vidrio con resina poliéster o resina vinil, estos son los que se utilizan actualmente. Eh, Aunque lo vimos un poquito en las diapositivas, está el número que ellos manejan, lo tiene ahí. Aquí, esta es una pregunta interesante que sí me gustaría ver, la 2, que cuál es la diferencia entre una resina termoplástica y una resina termofija. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguien le gustaría participar? ¿O sí entienden lo que sería qué diferencias habría entre una termoplástica y una termofija? No sé si podríamos preguntarle a alguien que esté conectado.
Ujú. Al azar, Armando, ¿cómo la ve? Sí, pues, escójalo, la mano santa. O no sé si está, Uriel, ¿nos pudieras contestar? Uriel Velázquez, Velarde, perdón, no sé si estés ahí. Parece que no, Eh, Omar Cruz. Sí, tengo entendido que los termoplásticos son como el polietileno y los termofijos son los que se generan con la resina poliéster. Ujú. ¿Es correcto? Sí, ¿qué más? ¿Qué diferencia Ah, tendrías así? los termoplásticos, si aplicamos calor, se pueden moldear, ¿no? Pueden Exacto, moldearse. sí, exacto. Sí, la diferencia más relevante es que un termoplástico se puede, por efecto de calor, le puedes volver a dar forma. Y un termofijo, Así es, le metemos calor y no va a pasar nada más que se puede quemar, ¿no? Esa es es, correcto. esa es la diferencia importante, ¿no? Entonces, Ujú. desde, digo, hay otras diferencias mecánicas, pero bueno, las más relevantes es esta, ¿no? Luego la siguiente pregunta dice, ¿cómo se compara la resistencia específica de materiales compuestos con la de otros materiales? Pero quizá la primera pregunta tendría que ser decir, ¿qué se entendería por resistencia específica? No sé si pudiera Dulce Ortiz apoyarnos con esta respuesta. Gracias, Omar. Karen, Karen Chávez. Bueno, pasemos ahora con Arturo Reyes, a ver si nos puede apoyar con esta pregunta. Hola, este, la pregunta es, ¿qué tenemos por resistencia? Es el comportamiento que tiene el material a Ujú. esfuerzos físicos y mecánicos. Sí. ¿Cuál es el comportamiento entre un termofijo y un termoplástico y otros materiales? Es mucho mayor. Veíamos el comportamiento de la madera y el concreto, Ujú. y el comportamiento de los termofijos, y es mucho mayor, 5 veces más por lo menos. Ok. Sí, bueno, de aquí lo que llamamos resistencia específica, o lo que se maneja como resistencia específica es la resistencia mecánica dividida entre la densidad. Ah, O sea, ok. ¿qué significaría? Desde el punto de vista físico, ¿qué es lo que implicaría, no? Es decir, si yo pienso en una barra de acero, puede pesar pues, 1 kilo, ¿no? Una barra de acero puede pesar 1 kilo. Y tendría ciertas dimensiones. Mientras que una barra de material compuesto, para que pese 1 kilo, las dimensiones que tendría, si pensamos que tengan el mismo largo, el diámetro que tendría sería mucho mayor, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? No digo nada. Sí, Sí, ¿verdad? Ok, sería Eh, mucho mayor. Entonces, y ahí en ese caso, ambos tienen el mismo peso, pero uno tiene un diámetro mucho mayor que el otro. Y entonces su resistencia en este caso específica, en el caso del material compuesto, sería mayor que la del acero. Es decir, kilo a kilo tendríamos mayor resistencia en el material compuesto que en el acero. Entonces la resistencia específica se define algo así como la resistencia entre la densidad. Y como la densidad de los materiales compuestos es más pequeña que la de los aceros, eso permite tener propiedades mecánicas, o sea, kilo a kilo mucho mayores que el acero. Esa es la ventaja, ¿no?
Y luego, bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las diferencias generales entre materiales compuestos para el consumidor, industriales y avanzados? Em, No sé si nos Para un pudiera consumidor, sí. apoyar em, Arturo. Perdón, no escuché, aquí estoy. Ok, Sí, Arturo. oye, gracias Arturo por la respuesta. A ver si, Por nada. ¿qué diferencias encontrarías o cuáles serían las diferencias entre un material compuesto para un consumidor, para un industrial y para aplicaciones avanzadas? Evidentemente, me parece que depende la aplicación que necesite el usuario. Claro, sí. De cualquier manera, los termofijos, Ujú. el uso de materiales compuestos en todas las industrias te genera beneficios como puede ser ligereza, resistencia, rendimiento, como bien dices, la resistencia que se tiene a la resistencia específica que se tiene. Ujú. Y en algunos casos también impacta el costo al saber utilizarlos y tener buenas aplicaciones. Obviamente, yo no voy a obtener un mismo desempeño en la industria aeronáutica con un Claro, termoplástico correcto. que con un termofijo, etcétera, etcétera. Determina la aplicación y la utilización que vaya a tener el material, la conveniencia, aunque tiene ventajas en cualquiera de ellas, ¿no? Ujú. Sí, ok, mira, ese es correcto. De hecho, eh, pues sí, realmente ya los materiales avanzados es lo que le llaman ya con propiedades muy específicas, ¿no? Uno de los problemas importantes que tenemos con los materiales, con los polímeros en general, es que tienen, digamos, tienen temperaturas de operación relativamente bajas. Un acero, por ejemplo, puede trabajar perfectamente casi a 500 grados centígrados, sin perder propiedades mecánicas. Y los termoplásticos y los termofijos, pues no alcanzamos temperaturas de ese orden, ¿no? Entonces, de alguna manera, los más avanzados son los que tienen una mayor resistencia a la temperatura, que son lo que mencionabas, aplicaciones, por ejemplo, en la industria aeronáutica. Los industriales, obviamente, ¿qué nos interesaría desde el punto de vista industrial? Costos. Costos, bueno, en todos lados nos interesarían costos, claro, pero aparte, ¿por qué propiedad sería muy relevante en una industria? O sea, pensemos en la... Rendimientos. Ujú. Costos, rendimientos, posiblemente algunas, ¿qué propiedades específicas serían interesantes o se recomendarían, ¿no? Híjole. Por ejemplo, para un consumidor hacer una maceta, ¿qué es lo que le interesaría? Que, que tenga un desempeño adecuado y que pueda ser reproducible también, ¿no? Muy fácilmente. Sí, bueno, pero al consumidor, ¿qué es lo que le interesaría? Diría, bueno, pues aquí está Que esté barata, compro la maceta, ¿por qué? Pues porque a lo mejor es ligera, este, que sea barata y que que me sea sirva para ligera y hacer que sea barata, cosas. ¿no? Exacto. En un industrial a lo mejor lo que le interesaría, aparte de que fuera ligera, pues a lo mejor le interesaría, oye, que me resista químicamente, ¿no? O que tuviera una resistencia mecánica. En una maceta, pues no, yo creo que mecánicamente no les interesa mucho este dato, ¿no? Pero en un industrial sí. Bien, bueno, y la última pregunta que dice, ¿cuál es la definición de material compuesto? ¿Cómo podrían definir un material compuesto? No sé si Eric Arellano nos podría apoyar. ¿O qué características tendría un material compuesto? Este, pues, ¿me escucho? Sí, sí Sí, te escuchamos. Bueno, ok. sí. Disculpe, es que no sé si mi micrófono servía. Este, pues, como lo mencionamos, bueno, como se mencionó hace rato en las diapositivas, prácticamente una matriz, con un refuerzo, ya sea tipo fibra o
Este, ¿cuál era el otro material? Bueno, O la la otra es una carga, carga, ¿no? dependiendo. Ajá, Ujú. exactamente. Eso es lo que yo entendí específicamente de un material compuesto. Sí. Sí, me quedé muy atrás. ¿O No, qué pasa? bueno, ya nomás para complementarlo, es un material que además es heterogéneo, o sea, no es homogéneo si lo vemos aquí, no sé si alcanzan a verlo físicamente. Ah, sí, es cierto, también mencionó eso. Se alcanza a ver o sea, la fibra y la resina, ¿no? Mm. Se distingue la fibra de la resina. Entonces, es un material heterogéneo, entonces tenemos diferentes fases, son materiales que son complejos y las propiedades que tenemos al final de aquí, o sea, si yo viera la fibra la puedo doblar fácilmente, pero ya con la resina ya no se dobla tan fácilmente, ¿no? Entonces, Ah, ok. de las propiedades que resultan son propiedades que es una combinación de las propiedades de los componentes que entran, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito ahorita de lo que sería el desarrollo de los materiales compuestos, o sea, lo que son los materiales compuestos, y hablar de las características, que es la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuáles son las características de estos materiales compuestos? Eh, si ustedes ven, por ejemplo, tenemos las fibras, o sea, un material compuesto está formado por fibras. No sé si le podías poner las diapositivas, Perla, Sí, para continuar con el tema. ahí están viendo ya el PowerPoint. ¿En qué, quiere que me regrese donde está el esquema de material compuesto? No, aquí Aquí en esta. donde Ok. dice, a ver, déjame ver dónde, es que yo ya la perdí aquí. Sí, ahí donde dice, sí, la siguiente, por favor. Entonces, si vemos los materiales compuestos, tenemos una gran ventaja. Si vemos una placa de metal, vean, imagínense una placa de metal, las propiedades de la placa de metal prácticamente son iguales en cualquier dirección, es decir, la dirección del eje X o la dirección del eje Y son prácticamente iguales. En un material compuesto, las propiedades en, en una o en otra dirección podrían ser muy diferentes o pudiéramos hacerlas iguales. Eso dependería del tipo de fibra que estemos utilizando. Si mis fibras están orientadas en una dirección determinada, la resistencia mecánica va a ser mayor en esa dirección. Si están orientadas en dos direcciones, por ejemplo, como se ven las flechitas así, su resistencia mecánica sería mayor en esas dos direcciones, pero en los 45 grados la resistencia mecánica sería muy baja. En cambio, en un metal, la resistencia mecánica en cualquier dirección sería prácticamente la misma. Es decir, que los materiales compuestos pueden tener un carácter isotrópico o ortotrópico, o pueden ser, eh, eh, o sea, tener propiedades en una sola dirección, en dos direcciones o en todas las direcciones. La siguiente, por favor. Ok, bueno, pues esa era esta, ¿no? Entonces, aquí, esa es una característica importante de los materiales compuestos desde el punto de vista mecánico, o sea, que sus propiedades pueden ser diferentes dependiendo del arreglo de las fibras. Y entonces, el desarrollo de estos materiales compuestos, pues está basado básicamente en todo el desarrollo de las materias primas, es decir, de las resinas, el desarrollo, o sea, de las resinas, de fibras. No sé, ustedes están muy familiarizados, por ejemplo, cuando hablamos de las fibras o de las colchonetas, hablamos a veces que hay colchonetas que son base emulsión o colchonetas base polvo, ¿no? ¿Esto qué significa? Que tienen recubrimientos, las fibras de vidrio, eh, que son diferentes entre un polvo y una emulsión, y eso le confiere propiedades de superficie diferentes
que a la vez va a tener un efecto en las propiedades mecánicas del material compuesto. Obviamente el desarrollo de tecnologías también ha favorecido mucho el desarrollo de los materiales compuestos. ¿Qué me refiero a estos desarrollos de tecnologías? Bueno, ustedes están familiarizados, por ejemplo, con el moldeo manual, el moldeo abierto, que depende mucho de la mano de obra, pero también se ha ido sustituyendo ese moldeo manual, por ejemplo, por procesos de vacío, como es el caso de RTM o de infusión, en el cual se tienen los materiales que se obtienen son materiales que tienen mayor homogeneidad y tienen mejores propiedades mecánicas. La que sigue, por favor. Entonces, pues vamos a pasar una historia muy rápida, así, desde el Adobe hasta los días actuales. La siguiente, ha habido muchos desarrollos. La que sigue, por favor, Perla. En los años 30, 40, pues empezaron los desarrollos de las resinas y obviamente empezaron los primeros autos. En los años 40, 50 empezó todo el desarrollo del mercado industrial marino. La siguiente, o sea, si vemos, este mercado ya tiene más de 70 años. Entre la década de los 50 y los 60, prácticamente se empezaron a desarrollar todas las resinas de alta resistencia química, como son las resinas vinil éster. La que sigue, por favor. En los 60, en los 70, pues ya empezaron a aplicarse mucho de los materiales compuestos en la industria aeronáutica. ¿Qué ventajas tenían? Pues reduce sobre todo los pesos muertos, se reduce grandemente el consumo de combustible. La siguiente. Bueno, en los 70, 80 pues empieza lo que es la industria del plástico reforzado en láminas translúcidas. La que sigue, y también obviamente empiezan todas las aplicaciones estas para las albercas, ¿no? Entre los 80 y los 90 empieza aquí en México también ya a utilizarse los plásticos, los materiales compuestos a través de los procesos de termocompresión. Esto se desarrolla básicamente en plásticos DINA, plásticos DINA, que todavía sigue trabajando como AP Solutions. O sea, si ven, los primeros autos que se hicieron en fibra de vidrio fueron en 1950, o sea, nosotros nos tardamos como un poco más de 30 años en empezar a usar la fibra de vidrio en autos. La que sigue, por favor. Y bueno, y a partir de los 90, pues ya el crecimiento ha sido más uniforme. Bueno, se ha diversificado un poco más el mercado en México. Pero todos estos desarrollos ha sido por tanto desarrollo de nuevos materiales y nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, en las siguientes diapositivas lo que queremos demostrar es cómo ha ido cambiando la tecnología para estas aplicaciones. Aquí esta diapositiva lo que me muestra es un poquito el resumen de lo que es el material compuesto, que obviamente el material compuesto, si lo vemos, va a tener una aplicación, por eso aparece la parte de diseño, y los materiales que lo forman, que serían los refuerzos, las resinas, fundamentalmente, podemos pensar que faltan catalizadores, que faltan cargas, pero también, perdón, los catalizadores están, pero también es importante tener en cuenta cómo se va a transformar estos refuerzos, estas resinas, cómo se van a transformar mediante qué proceso. Entonces aquí aparece el término de procesos, que les decía, uno de los procesos, el de moldeo manual, que quizá ustedes conocen, es poner la fibra, ponerle la resina con una brochita y con un rodillo, rolar y darle la forma a la fibra dentro del molde y se obtiene la pieza, ¿no? Pero hay otros procesos como es el proceso de vacío o los procesos de termocompresión o filament winding,
o de vaciado, que son diferentes y obviamente cada proceso pues, va a requerir diferente tipo de herramientales. Esto me refiero a los herramientales, son los famosos moldes, o lo que llamamos qué tipo de moldes se utilizan. Y ahí un poquito que mencionaba, Arturo me decía que, bueno, que es importante la rentabilidad o eh, desde el punto de vista de costos y los herramientales definen también mucho de el costo de una pieza. La siguiente, por favor. Vamos a ver ahora sí un poquito de la historia de los procesos. La siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a resinas, por ejemplo, las primeras resinas que se desarrollaron eran unas resinas sumamente sencillas, no, eran resinas muy sencillas y después empezaron a modificarse, a hacerse, o sea, las resinas naturales. Esas resinas naturales se modifican, como es el caso, por ejemplo, del hule. El hule se modifica para generar los diferentes tipos de elastómeros y después aparecen las famosas resinas sintéticas. Y aquí hablemos de las resinas poliéster, las epóxicas, todas las resinas. Y esas resinas se han convertido actualmente en resinas especiales, como cuando hablamos, por ejemplo, de una resina isoftálica, pero que la vamos a utilizar para procesos de RTM, entonces ya es una resina especial. ¿Por qué es una resina especial? Porque ya no solamente es una resina isoftálica, sino es una resina que trae una baja viscosidad para un proceso que requiere una baja viscosidad. Y finalmente la idea es llegar al futuro, es llegar a resinas reactivas, es decir, y que ya traigan incluido los refuerzos, sería un exitazo, ¿no? La siguiente, por favor. En el caso de las resinas poliéster, cuando se iniciaron, tenían un alto contenido de estireno. Este alto contenido de estireno, pues lo utilizaban mucho porque mientras más estireno, pues, la viscosidad de la resina era menor y con esto era mucho más fácil de manejarla, ¿no? Pero desafortunadamente el estireno es un contaminante bastante peligroso, inclusive se puede considerar cancerígeno. Y el problema de tener alto contenido de estireno es que el estireno también, ya se perdió la señal. El alto contenido de estireno, pues, o sea, el estireno también se va hacia la atmósfera y es bastante, pues, molesto y dañino, ¿no? Entonces, lo que se empezaron a desarrollar son resinas con bajo contenido de estireno. Actualmente las resinas traen un 35% de estireno, o buscan el menor contenido de estireno. Y hay resinas que se están desarrollando con dos tipos de monómeros. ¿Por qué? Porque cuando usamos el estireno, pues sí es un monómero muy barato, pero que tiende a amarillentarse. Y si usamos, por ejemplo, un monómero de acrilato, que es mucho más caro, no tiene problemas de amarillentamiento y además mejora la resistencia al impacto. Entonces, puede haber una serie de combinaciones y la idea al final del día sería, si lograr resinas sin monómero, pues sería algo muy, muy bueno. Claro que no, en el caso de las resinas poliéster se ve bastante complicado, pero se ha logrado con otro tipo de resinas, por ejemplo las epóxicas. En las epóxicas lo que se hace es combinar dos componentes que reaccionan químicamente de manera muy controlada y con esto se evita tener emisiones al medio ambiente de volátiles. Esa es una gran ventaja de las resinas epóxicas. Obviamente son mucho más caras, ¿no? La que sigue. Los sistemas de curado, por ejemplo, antes se tenía que curar a alta temperatura. Después empezaron a desarrollar sistemas de curado usando promotores que permiten el curado a temperatura ambiente. Y actualmente hay sistemas de control de curado
muy específicos para cada tipo de proceso. Es decir, tenemos sistemas de curado a temperatura ambiente, a temperaturas medias o altas temperaturas. Y la idea es que para cada proceso se tenga un sistema ad hoc de sistema de curado. ¿Esto qué ventajas tiene? Pues nos permite trabajar, por ejemplo, en termocompresión. Un ejemplo en termocompresión, la selección del catalizador, de un catalizador, puede permitir reducir los tiempos de proceso o las temperaturas de proceso. Entonces, reducir temperaturas o tiempo de proceso es una reducción en costos y aumentar la productividad. En el caso, por ejemplo, de moldeo abierto, pues usamos generalmente el peróxido de metil-etilcetona, el MEC, pero existen otros catalizadores como el APA, que permite curar mucho más rápido. Entonces, si uno quiere aumentar la velocidad de productividad, pues podemos utilizar ese tipo de catalización, pero hay que tener en cuenta también que el tiempo gelado no sea tan rápido para que nos dé tiempo de rolar, etcétera, ¿no? Entonces, también hay desarrollos en esas direcciones. La siguiente. Y la aplicación de la resina, bueno, pues actualmente, bueno, se inició mucho de la aplicación de resina con brocha, luego usando una pistola como tipo pintura, o sea, cuando uno aplica, cuando pintan los coches, pues, tipo espreado. Después se desarrolló todo el sistema de aplicación de fibra de la resina conjuntamente con la fibra, que son los equipos de aspersión con choppers. Y dentro de esos procesos, lo que se ha ido desarrollando en todos los equipos de aspersión es buscar que la aspersión sea lo menos posible, que genere la menor nube posible que se pueda. ¿Y esto cómo se puede lograr? Pues esto se logra usando las boquillas adecuadas, la mínima presión de operación, utilizando sistemas de cejas para controlar la deposición de la resina. Y finalmente, pues, lo que ya se tiene en la actualidad son los famosos procesos cerrados, como es el proceso de RTM, ¿no? La siguiente. Y en moldes también, que son los herramientales, pues antes la fabricación de moldes era sumamente larga, muy tediosa. Después se desarrollaron moldes que fue un éxito que sigue usándose mucho, son de bajo encogimiento o encogimiento cero. Actualmente eh, hay fabricantes de resinas que nos venden resinas de encogimiento cero para fabricación de moldes y que nos permiten hacer los moldes ya no solamente en días, sino a veces en horas. Y obviamente pues también mucho el desarrollo tecnológico ha permitido tener sistemas computarizados que nos permiten formar el modelo de una manera mucho más rápida que hace muchos años que se usaban una serie de plantillas para ir formando los modelos, ¿no? La siguiente, por favor. Que es lo que ahorita, bueno, que es en esta diapositiva, que antes los modelos, pues para fabricar los modelos, pues hacían a veces con maderas, después con fibra de vidrio, luego sistemas semiautomatizados y actualmente pues ya se usan modelos totalmente automatizados. Lo único que se compra es el bloque de poliuretano, el bloque del tamaño del molde que se va a hacer, se coloca en la mesa y la máquina empieza a trabajar en base a un programa que se mete en la computadora, empieza a rautear y el modelo queda listo en un ratito, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues aquí la pregunta es, pues aunque estas diapositivas fueron hechos hace muchos años, la pregunta es si nos podemos imaginar tener plantas actualmente que usan los procesos de extrusión o moldeo manual.
Pues sí, nos las podemos todavía imaginar, muchos lo siguen usando, aunque ya la gran tendencia es ir desapareciendo estos procesos de moldeo manual, de moldeo abierto por proceso cerrado. La que sigue, por favor. Actualmente, pues ya prácticamente estamos buscando, uno de los problemas que tenemos en la industria, en esta industria, es el gran desperdicio de materiales por los diferentes procesos manuales que se utilizan, que es un esfuerzo que ya se hace para reducirlos. Y por otro lado, pues tenemos todos los esfuerzos también en fabricar moldes muy rápidamente y buscar que las resinas curen de manera rápida y eficiente, ¿no? Es decir, no solo se trata de que curen rápido, sino también que el curado no genere una alta exotermia, porque cuando generamos una alta exotermia, las resinas tienden a contraerse rápidamente y a fracturarse. Entonces la respuesta es, vamos a buscar materiales que permitan rápidos curados, pero de manera eficiente, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, pues creo que con esto sí, terminamos la exposición. Si tienen preguntas, con toda confianza, por favor. ¿Alguna pregunta que tengan sobre lo que expusieron? Y nos vemos todos. Ujú. No, ninguna. Todo. Si tienen alguna otra pregunta o en algún otro momento dado, pues con toda confianza lo podemos ver, ¿no? Muy bien, pues bueno, si no tienen preguntas, agradezco O su algún participación. comentario, alguna recomendación para la siguiente presentación, algo que... Buenas tardes. Sí, buenas Buenas tardes. tardes. Habla su servidor Alejandro López de Poliformas. Ujú. Eh, Me parece muy interesante que arranquemos con conceptos básicos Sí. y yo tengo dos observaciones. Una pregunta, ¿cuáles componentes se utilizan para el manejo de la resina? ¿Cuáles son las ventajas que tiene cada uno de ellos? La manera de resumen, sé que les estoy siguiendo. Y la otra es solamente que algunos problemas porque de repente se estuvo cortando la Sí. exposición del profesor Amado. Entonces, nada más para validar un poco para las siguientes sesiones. Gracias. No alcancé a escuchar mucho de lo que comentaste, Alejandro. Como que se cortó mucho la comunicación. Sí, eh, a ver si ahora me escuchan. A ver si te escucho. La primera era una consulta, profesor, con Sí. respecto a cuáles son los procesos que actualmente se utilizan. Nos Ajá. mencionaba aspersión, pultrusión, pero ¿qué significa cada uno de ellos? Ok. ¿Y qué ventajas tiene cada uno de ellos a manera de resumen? Ujú. Y la segunda era precisamente una observación con respecto a la plataforma para el curso, ya que se corta mucho o se pasma, cosa que sucedió ahorita. Ok, perfecto. Mira, respecto a lo primero, los procesos actuales, es decir, aquí en México la mayor parte de los fabricantes de fibra de vidrio usan procesos a molde abierto, que sería el de moldeo manual o aspersión. Hay una pequeña parte que está usando RTM, o sea, procesos a molde cerrado. Eh, Son unas cuantas empresas, no son muchas. Y los otros procesos que, por ejemplo, que mencionaba, que es termocompresión, pultrusión, filament winding, son procesos más automatizados, requieren de más equipos. Los vamos a ver en detalle, yo creo que la próxima sesión, creo que la que sigue es de procesos o es de materiales. Bueno, hay una sesión especial para ver todos los procesos en detalle y hablar un poquito de ellos de con mayor. Pero si me preguntas desde el punto de vista de costos,
o de rentabilidad de los procesos, entre los procesos abierto, moldeo abierto y de RTM, por la experiencia personal que tengo en empresas que he trabajado montando estos tipos de procesos, es el proceso de RTM es un proceso a la larga más económico. ¿Qué requiere? Requiere una mayor inversión en moldes, porque hay que hacer un contramolde. El molde que se tiene para moldeo abierto lo hay que modificarlo, hay que aumentarle las cejas y se requiere de un equipo de inyección, o sea, de RTM y un equipo y una bomba de vacío. Entonces, si comparamos el costo entre una bomba de inyección de RTM y una bomba y una de aspersión, prácticamente el costo es el mismo. Lo adicional sería la bomba de vacío. Amando, Entonces, no sé si nos aquí habría que hacer algún análisis, habría que hacer ya en particular análisis, un análisis técnico-económico para el tipo de piezas que se quiere fabricar. Ahí sí ya lo tendríamos que hacer muy en particular, pero eso normalmente lo hacemos, este tipo pues de servicios también lo damos a las diferentes empresas que lo requieren y con gusto lo platicamos y lo podemos implementar. Gracias. No sé si les quedó claro lo que significaba RTM. Bueno, posiblemente no. Con No, la si nos gente pudieras de explicar, Poliformas, Armando. lo de Poliformas, sí ha trabajado, tienen ahí sus equipos de RTM, o sea, son equipos de vacío. Es decir, el proceso es un proceso de moldeo en el cual la mano de obra ya no pinta, o sea, ya no cuenta. Es decir, ahí es un proceso meramente en el cual se coloca la fibra dentro de un molde, se cierra el molde, con el vacío se cierra, e inyecta la resina y el proceso es la inyección de la resina, pues puede, dependiendo de las condiciones ambientales, del tamaño del molde y del tipo de las características eh, o de las propiedades de viscosidad de la resina, el tiempo de llenado varía entre 5 a 8 minutos. Después de ese tiempo empieza el proceso de curado y en un lapso de 40 minutos la pieza se está desmoldando. Entonces el proceso es muy rápido, se inyecta la cantidad de resina exacta, la cantidad de fibra se coloca prácticamente la que es la exacta, entonces los desperdicios se reducen sustancialmente del orden de un 5% más o menos, mientras que en los procesos de moldeo manual el desperdicio es del orden mínimo de un 15%. Entonces, esa es una de las ventajas que se tiene en cuanto a costos. Aunque los materiales sean más caros, es decir, generalmente la fibra para el proceso de RTM es mucho más cara que la de moldeo abierto, se compensa. Y se compensa también en tiene una compensación muy interesante en cuanto a la calidad del producto. Los que hayan estado trabajando en la industria del plástico reforzado en las plantas, lo que se ve es que realmente cuando se termina de hacer una pieza, normalmente esa pieza sale con ciertos defectos y hay que retrabajarla. Hay retrabajos pequeños, hay retrabajos mayores, etc. Y cuando yo instalé este sistema en Fibramex, empezamos con un molde pequeño, lo dejé trabajando una semana y regresé a la semana y les dije, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les funcionó? Y la idea era ver costos. Al final del día era ver los costos. Bueno, les había funcionado muy bien y les dije, bueno, ¿cuánto tuvieron algún ahorro? Y me dijeron, sí, tenemos un ahorro. Y yo dije, bueno, van a decir 10, 15%. Me dijeron 50%. Ay, les dije, no se los creo. No te lo creo. O sea, la verdad que no lo creí. Le dije, no te lo creo. Revisen bien sus datos. Lo fueron, lo revisaron, regresaron más tarde y regresaron, ya lo trajeron todo desglosadito y dijeron, tenemos un ahorro del 15% en proceso y en materiales, en tiempo y procesual. Y le digo, ¿y dónde sale el otro
¿Y cómo es que tiene el 50%? Dice, es que el otro ahorro está en un 35% que nos ahorramos en retrabajos. O sea, el proceso de moldeo cerrado, como no depende ya de la mano de obra, la calidad de las piezas es más uniforme, más consistente, es mucho menor y entonces los retrabajos se reducen sustancialmente. Y entonces ahí tienes un ahorro muy fuerte. Entonces, esa es una de las ventajas de ese proceso, ¿no? Entonces, cada proceso tiene ventajas y obviamente tiene desventajas. ¿Qué desventaja podríamos ver de entrada? Ah, pues es que hay que comprar una bomba de vacío, hay que comprar un equipo de RTM, pero se paga. O sea, lo que hay que demostrarles es a los clientes, ahora sí, vamos a demostrarles que se paga esto. No sé si Perfecto. queda claro, más o menos, o da una idea. De todas Alejandro, no maneras, sé si... veremos este tema en la tercera clase, como comentó Amanda, ¿no? Por si queda Mm, alguna duda o algún comentario. ok, pues, En cuanto a la plataforma, normalmente les pediría si cuando ingresan a la plataforma podrían poner en mute su micrófono para que no se escuche ese ruido y podamos escuchar mejor la plática. En cuanto que se traba, sí también depende del internet de cada persona donde se está conectando, ¿no? Entonces, si se les está trabando, lo que podríamos hacer es desactivar un poco el video y así ujú. de que se pone ahí, congela. No sé si tengan alguna pregunta, No. ¿no? Pues Bueno, si pues no, pues provecho. les Ujú. agradezco mucho entonces su atención. Nos estaríamos viendo el 28 de marzo igual a las 12 horas y gracias por todo. Muchas gracias, hasta luego, que estén bien. Hasta Buen luego. provecho. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Gracias.